señor presidente y quienes simpatizan con él, entre ellos tú, Luis, pues dicen que no, que el panorama está mejor imposible. Sí, sí. Y la fortaleza del peso y las remesas y como eso corresponde directamente el crecimiento. al Palacio andan con las Nacional. piernas cruzadas, hay que cruzar las piernas, hay que mimetizarse con el escenario. Luisito, tú sabes el respeto que se te tiene. No, yo lo sé. El cariño que se te tiene, pero abusas. Y eso es lo que ya no se puede permitir. Ya está en la fila de en las grandes ligas. de Divo, De los ¿no? Divos. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Luis, Gracias. estábamos con el anterior gran amigo Roberto Quintana Roo, antes de que se fuera, usted escuchó. Sí me gustaría que nos reviviera un poco ese pasaje. Sé que es doloroso, pero diría un invitado que tiene Leobardo, su amigo, quien fue secuestrado, que nos vino a hablar de su secuestro y vimos cómo se quebró y se dobló, y dice, esto para mí es una catarsis. Algo similar me pasó con Luis Antonio Godina, que nos habla de publicó un libro, Mi pierna derecha, y cómo desde niño tuvo que padecer esa enfermedad, y 36 operaciones que le hicieron, y no fue solo en la niñez, sino adolescencia y hoy de adulto. Por eso sí, donde usted prácticamente que huir e irse por las azoteas para evitar que la mano asesina, por darle un nombre, de Moreno Valle lo alcanzara a usted. Sí, ahí, lo que pasó, eso pasó el 10 de abril del 2015, más o menos a las 2, 3 de la tarde inició esta pesadilla. Antes de eso, Leo, junto con otros compañeros y otras compañeras, ciudadanas que no estábamos afiliados, de hecho, estábamos en contra de partidos políticos, estábamos en contra del tema político partidista. En contra de los excesos de quienes han gobernado este México maravilloso. Y era mucho el tema no solamente de ser opositores, sino de generar alternativas y propuestas. También mucho de lo que de repente nos distinguía era precisamente que hacíamos las cosas diferentes, ¿no? Tratábamos de no lastimar a la ciudadanía, tratábamos de no solamente atacar, sino también decir, oye, esto es de esta forma. Y nada más eran propuestas viables, no eran propuestas charras. Y así lo venimos trabajando, ¿qué fue? 2014, un par de años. 14. Un par de años. Y en ese trayecto se da una situación que le incomoda mucho al gobernador. ¿Qué le incomodó a Moreno Valle? Yo creo que el perfil de la gente que éramos un perfil de personas que no estábamos como en involucradas con ningún partido político, ciudadanos 100%. Sí, perfiles muy ciudadanos, perfiles éramos entre clase media, clase alta, era como este nicho del que presumía el mismo Rafael que era su fuerte, ¿no? Y de repente salía gente de ese nicho que decía el controlar, tener y empezar a atacarlo a él. Entonces, a señalar, no atacarlo, a señalar pues mucho de lo que al final hoy estamos comprobando, ¿no? Y nos volvimos nosotros referente, inclusive con varios movimientos sociales que estaban silenciados, y nosotros nos volvíamos como parte de... ¿Qué pasó ese día, Luis? Bueno, el 10 de abril del 2015, más o menos a las 2 de la tarde, llega una persona supuestamente de la Secretaría de Finanzas, que sí traía credencial de la Secretaría de Finanzas, a cobrarme un adeudo del coche que tenía la tenencia. Yo estaba en que no querer pagar la tenencia porque yo decía que estaba mal, pues era un acto de protesta, pero llegaron, me lo quisieron cobrar, ¿no? Dije, bueno, déjame la notificación, pues ya veré yo cómo le hago, ¿no? A los 15, 20 minutos llega otra persona, supuestamente de Hacienda, de Crédito Público, a cobrarme una deuda, la misma deuda, ¿no? Dije, oye, pues acaba de ir una persona de finanzas, ¿no? Federal. Sí, o sea, parte sin sentido, ¿no? Entonces yo dije, acá hay algo raro, pasa que era mi entonces socio, y me dice, oye, algo está pasando ahí por tu casa, porque como que hay muchos policías. Y yo, ay, hijo, ¿será? Acababan de detener a varios activistas, a los Xicali en Cholula. Sí, Adán Xicali, claro. Adán Xicali. Era como la época de las detenciones de todos los activistas.
y estábamos precisamente, ¿te acuerdas cuando hicimos el juicio? ¿Cómo no me voy a acordar? Rafael, que un día antes varios de nosotros hicimos un video diciendo que cualquier cosa que nos llegara a pasar, pues hacíamos responsable a Rafael y a todos ellos. Entonces ya sabíamos que pudiera pasar algo así. Finalmente a mí me tocó ser vocero de este movimiento, bueno, de algunos movimientos, y él estaba muy visibilizado. Yo sabía que el más visibilizado era el que... Pues, da la cara. Además, el que corría más riesgo. El que iba a estar más expuesto. Entonces ese día pasa esta situación, dije, esto no está bien, esto está raro. Le pido a mis socios, oye, ve a la casa, llega a la casa y habla con la gente esta, resuélvanlo, páguenle, o sea, como no den alternativas de que se arme algo o traten de hacer algo, ¿no? Pues llegó el que era mi socio, le cobraron 900 pesos, pagó 900 pesos. Ay, no, fueron 2,000 y pagaba 2,000. No, ¿sabes qué? Son 3,000 y pagaba 3,000, pero le daban recibos de finanzas, y ahí tengo los recibos, y le daban recibo hasta llegar a 20,000 pesos, ¿no? O sea, el tema era hacer algo. Entonces yo en ese momento dije, no, esto está raro. Obviamente me iba mensajeando él, hubo temas ahí medio extraños porque yo mensajeé a los medios de comunicación, a algunos periodistas, para decirles, oye, está pasando esto, pero así como estaba mensajeando, como calca mi teléfono, pues yo oía lo que decían afuera, dice, tal por cual ya está hablando con los medios. Yo, ¿cómo? Tenía el teléfono, grueso, ¿no? Entonces dije, no, esto está muy cañón, o sea, como para el nivel de riesgo, yo sin saber nada de esto todavía, pues no sabíamos. El nivel de riesgo era enorme, ¿no? Entonces yo decía, esto está muy cañón, ¿no? Entonces agarré, apagué los teléfonos, les quité las baterías, el chip, todo el rollo. Ya sabía yo cómo irme, ya hice lo que tenía que hacer. El caso es que ya salí de la casa, ya me había ido y Bueno, ya... ¿saliste por la puerta de atrás? Por No, decirlo... hay varias, había varias alternativas claro, para hacerse y pasar, ¿no? Y afortunadamente se logró. Y yo ya mi familia y mi socio y varios que estaban afuera, llegaron los medios de comunicación y entonces el nivel de riesgo bajó muchísimo porque mientras no había medios, estaban pero súper agresivos, ¿no? Canis, como Rottweiler. Cuando llegan los medios, le bajan 3 rayitas y pues, yo voy oyendo todo lo que dicen, oye, ya llegaron los medios, oye, entonces aplica tal cosa y hace, o sea... Había un tema ahí de que era el tema de detenerme, desaparecerme, algo. O sea, era algo grave que iba a pasar, ¿no? Entonces ya afuera ya le dijeron, oye, ya se fue. O sea, ¿qué quieres entrar? Es que nos tenemos que llevar el coche, tenemos que entrar y lo vamos a embargar y luego... Pero es que ya te pagamos, o sea, ¿qué quieres? No, es que tenemos que entrar. Ya se fue, ya no está. Yo ya ni quise preguntar qué había pasado ya después. Me fui y a partir de ahí, pues sí cambió mi vida. ¿Qué tiempo estuvo fuera de Puebla? Yo me fui el 10 de abril. Y regresé... Del 15, ¿verdad? El 15 regresé los primeros días de agosto. No, finales de agosto. ¿De ese mismo 15? Sí, de ese del 2015. Pero ya regreso con medidas de protección, ya regreso inclusive con un chip bien diferente porque cuando me voy... me quedo yo pensando que soy activista, ¿no? Somos activistas ciudadanos, etcétera, etcétera. Estando yo fuera, tengo la oportunidad de vincular, bueno, con los grupos que ya conocíamos, los de Ayotzinapa, los de Cherán, etcétera, etcétera, pero también empiezo a conocer a este grupo de la red de todas y todos por los derechos humanos, empiezo a conocer muchas organizaciones. Que afortunadamente te cobijaron. Sí, que se fueron dando las casualidades. Sí. Y fui caminando en esta ruta. Yo no sabía que existía un mecanismo nacional de protección de periodistas y defensores, no sabíamos nada de eso, ¿no? O sea, nosotros hacíamos lo que hacíamos como el Borras, ¿no? Nos aventábamos así. Con toda la ingenuidad o el calificativo que le sigue, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, afortunadamente se empezaron a acomodar las cosas así. Y en mi andar fuera de Puebla, evidentemente en refugios de protección, etcétera, tuve la oportunidad de vincularme con los movimientos que había en México en ese momento, muy fuertes, ¿no? Tlatlaya, Ayotzinapa, de Cherán,
estaba también, fue lo de Nochistlán, que pasó también en ese De año. Oaxaca. Lo de los compas periodistas de Veracruz que los mataron en la Narvarte, o sea, estaba pasando una situación. Algo muy En grave. el 2015 fue un año muy difícil a nivel nacional, pero también en el estado de Puebla. En el estado de Puebla detuvieron a varios compas de la 28 de octubre, detuvieron a los Chicale, detuvieron, o sea, lo que fue 2014 y 2015. Hubo muchas detenciones, además de las 243 detenciones que ya había habido anteriormente, desde el 2012, bueno, 2011, 12 y 13, y se incrementó en el 2014-2015. Incluso el maestro, este señor de una población aledaña al Popo, donde el Fino murió en la cárcel. Sí, por fue oponerse que a murió. un Sí. ducto. Sí, donde el tiene ducto. de 80 y tantos años y muere en la cárcel. Y doña con Moreno Nedina, Bello. y doña Con Moreno Nedina Bello. estuvo en la cárcel también por el mismo ducto, estuvo mucho tiempo también en la cárcel doña Nedina, y de ahí, por ejemplo, hay notas muy interesantes o hay consecuencias de ese tipo de situaciones positivas. Doña Nedina está en la cárcel, su hija, que en ese momento era todavía menor de edad o tenía 18, 19 años, pues eran de pueblos originarios, no estaban en esta vida del activismo, etcétera. Empezaron a defender, no estaban defendiendo algo más allá que no fueran sus tierras, estaban en eso, defendiendo sus tierras, porque les estaban quitando, les estaban expropiando las tierras por el tema del gasoducto, ¿no? Que es el gasoducto Morelos. Y la hija de doña Nedina hoy se está construyendo como abogada con beca del Ibero porque se volvió defensora de derechos humanos, ¿no? O sea, a razón de lo que le pasó a su mamá, ella asume liderazgo a los 18 años, 19 años, asume el liderazgo de ese movimiento que había con el gasoducto Morelos, y eso le permite volverse una activista, una defensora, empieza a caminar en la misma ruta que Tonatiuh Saravia, empieza a caminar el mismo tema que con el abogado Chicale, que estaba defendiendo a sus papás, y empieza a conocer ella desde esa comunidad tan alejada, tan limitada de gente que se le puede tan rezagada, etcétera. Olvidada. Empieza a caminar ella, esta muchacha en esa ruta. Finalmente sale doña Nedina, la liberan gracias mucho a la lucha que no dejó de seguir haciendo su hija, que tenía 18, 19 años, sin ser abogada, sin ni ser nada, abogada, teniendo solamente la prepa. Antes de que pasara ella esta situación, ellos y ellas tenían otros sueños, otras aspiraciones, otras metas, etcétera, y a razón de esto motivó que hoy sea la hija de doña Nedina una de las alumnas más destacadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, becada con la beca como defensora de derechos humanos que otorga la Ibero. Y se en beca al el 100%, pueblo, al 100%, sí. en el tema de hecho nosotros como Voz Ciudadana, la organización dio aval de que era una defensora, el del Comité de Presos Políticos, o sea, porque así sabíamos quién es Lucy, sabemos quién es Lucy, y entonces Lucy es hoy una de las defensoras de derechos humanos en construcción, ya profesionalizándose, pero ya es una defensora de derechos humanos que se hizo en la calle. Bien dicen, alguien tiene que morir para que yo viva. En este caso tuvo que pasar la desgracia de su mamá para que ella, si no hubiera pasado, sería una más de esa población. Sería a lo mejor una campesina y- trabajando. Y siguiendo Sí. sometidas El a las patrón. injusticias y a los abusos que irremediablemente los gobiernos han cometido pues contra los más desfavorecidos. Sí, misma situación, y puedo platicarte varias historias de éxito. El mismo Tonatiuh Saravia, Claro. un formidable abogado penalista, se tuvo que formar y se tuvo que Hijo de construir Simitrio. Sí, claro. en el fuego, teniendo a su hermano y a En su la papá en cárcel. la cárcel, Sí. en esta nueva etapa, del 2014-2015, y otros compañeros, Y luego matan a su y hermana. foguearse. Luego lo de Mestli, o sea, en ese caso, en el caso del otro abogado, Chicale, que también empezó a defender a su papá, a su hermano, que también estuvieron en la cárcel, también empezaron a construirse y hoy se vuelven abogados formidables, abogados muy bien construidos, y que además uno tiene la confianza de poder llegar con ellos a pedirles apoyo.
O sea, yo sin llegar a depositar la algo, confianza para que lleve tu asunto, claro. ¿no? Y Sí. con Tonatiuh, por ejemplo, yo le tengo plena confianza a Tonatiuh, pues porque es un tipo leal, es un tipo fiel a sus principios, a sus ideales, y es difícil que se vaya a quebrantar como cientos de abogados que no han vivido esto, que no viven este tipo de situaciones. O que medran con la impartición de la justicia. Sí, exactamente. Termina vendiendo. Pero en abogados, una ¿no? buena parte porque no les ha tocado vivir estas realidades tan fuertes. ¿no? Claro, pero y los esto que te no se venden. hipersensibilizan. ¿Eh? Sí, estas cosas te hipersensibilizan. A ver, yo antes de que pasara toda esta situación, pues en realidad estábamos jugando un juego que nos terminó quemando, Leo, ¿no? O sea, no sabíamos que los hacíamos, alcances, pero como que no teníamos la muy dimensión exacta, dimensionábamos ¿no? Lo asesinos que pueden De ser lo, la de, gente de del lo que es gobierno enfrentarse al poder. Sí. Eso no, Sí. porque finalmente no tenemos papás, hermanos, primos, familiares que hayan estado como en la lucha social. Sí. Y entonces nosotros empezamos a decir, oye, esto está mal, hay que hablar de esto. Sí. Y esto está mal y creemos que esto tiene que ser así. Sin ninguna preparación y sin nada. Tonatiuh, Sinuel, o sea, todos ellos pues vienen de la lucha social y vienen construidos. Sí, vienen de una cuna, su padre es un Sí, líder histórico de sí. Piña Olaya. Sí, Simitrio. Desde antes, perdón, toda la Piña estructura- Olaya lo manda a la cárcel. Sí, toda la estructura que tienen son cobijados por una organización, pues, es la organización Poderosísima. más Sí, poderosa, sí. que hoy se vuelve una organización de derechos humanos, la 28 de octubre, la siguen pretendiendo criminalizar, le siguen metiendo ahí temas y la 28 no cae, ¿no? O sea, ya han pasado muchos gobiernos. Ese tipo de cosas son historias de éxito al Sí, final, pero ya no tienen el poder que tuvo. No, pero... O ya pero más en la también- fama, hablando de Simitrio. Y Pero su- también hay que entender que hoy... Dejaron un legado, claro, una porque historia. es que hoy la 28 Pero de hoy octubre... el hijo es el que, Tonatiuh es el que lleva ese legado de la defensa. Pero de todas No, formas, la fortaleza que tienen como organización y la representatividad que tienen Sí, es impresionante, aunque no tengan El poderío Eso es que ayer, tuvieron. eso la, estoy diciendo. 28 de octubre tiene vinculaciones a nivel internacional, a nivel nacional. Hoy está considerada como una de las organizaciones más fuertes, más cimentadas en tema de la defensa de los derechos humanos del trabajo. Y desde ahí empiezan a trabajar mucha gente. O sea, la gente viene a Puebla de este mundo de los derechos humanos de toda Latinoamérica. Cuando vienen a Puebla, no vienen a verme a mí, no vienen a ver al presidente. vienen a consultarlos a ellos. Vienen Sí. a ver a los compañeros de la 28 de octubre. O sea, son organizaciones como ella no hay en México. O sea, no hay. Ayotzinapa es otra organización que tiene fuerza popular, que tiene gente, la 28 de octubre. Pero tú ves las organizaciones de derechos humanos como el Centro PRO, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Serapaz, etcétera, no son estructuras del pueblo, o sea, no son populares, no es cantidad de gente, sino son especialistas, ¿no? Y ellos Sí, son... pero el 28 de octubre, con todo respeto, no nació como un organismo No, de la defensa. no, estoy Ella hablando de- Nació como un grupo nació de choque. líder de un ambulataje Sí, y de choque. sí. Yo te hablo Y que la de lo historia los conozco, lleva a ir dando te ese hablo lo que viraje. conozco hoy, porque finalmente esa lucha del ambulantaje es precisamente la lucha de los derechos del trabajo, que todos tienen que tener derecho al trabajo. Claro, digno, esa ¿no? es otra historia. Sean catalogados como legales o tristemente decir que son ilegales. No pueden ser ilegales, ¿no? Todo trabajo es legal. No. Todo trabajo es legal según lo que dice la OIT. Así, Sí, sí. así es como se tiene que manejar. Pero bueno, son temas ahí que se van manejando y hay otras muchas historias de éxito y otras historias que te dejan, que rompieron a mucha gente y a muchas organizaciones. Pame Tajonar, por ejemplo, formidable activista, Pame, qué bárbaro, excelente periodista ambiental, Ambiental, etcétera. sí. Pero la han golpeado tanto. Bueno, de que hecho, también Pame está se retirada ha- ahorita Pame del medio está periodístico, generando ¿no? yo creo que está generando un respiro, pero Pame es un activo que no debemos de Sí, dejar ir. sí. Es un activo que deberíamos de estar tratando de impulsar. Cómo defendió a Martín Camacho Tierra Baldía. en el aviario,
Hablar de tierra baldía Sí, es hablar de... el que era el encargado, que igual de manera injusta fue encarcelado Sí, por Moreno Valle. también fue no lo encarcelaron afortunadamente. No lo Que encarcelaron. logró librarla. Sí, 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 por- sí, sí. Por los pero, amparos, todo el rollo. por favor. Pero, por ejemplo, Pame fue solidaria con nosotros, fue Sí. solidaria con Martín, fue solidaria con Francisco Castillo Montemayor. Sí. No, y fue también Tonatiuh, no sé con quién todos de ellos. los, es Tonatiuh que también está de abogado hoy de Castillo Montemayor, Sí, ahorita. que ganaron un amparo. Sí, que les ganaron amparo. Hace 15 o 20 días de una rueda de prensa. Porras, Tonatiuh, o sea, Sí, grupo de exacto, abogados. sí. Sí, o sea, hay mucho materia. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo en Puebla hoy? Pareciera... Déjame dar este mensaje que Sí. nos dicen, ojalá lo pase usted, don Gerardo, y dígale a Leobardo que no se enoje. Dice, queríamos a conocer la noticia de que salió, pidió permiso, o va por un cargo de elección popular, lo veremos, Julio Huerta Gómez, el poderoso secretario de Gobernación, y dice uno de nuestros lectores, radioescuchas, corrijo, la Secretaría de Gobernación parece motel, unos entran y otros salen, unos entran y otros salen. Pero creo que está ha bien, sido desde el creo que está bien el principio. calificativo. sí, pero a ver, está perfecto. Pero pues, yo no me he enojado. ¿Eh? ¿De dónde que yo no me enoje? No sé, dice. No, porque dice- haber confundido que el que no le cayó bien la noticia fue a Roberto Quintana Roo. O Fue quizás, el que dijo, es que no me cayó muy bien la noticia fue a Roberto. quizás Sí, pudo sí. haber sido, o no lo entendió bien. Pero muy bien descrito, ¿no? El motel, Muy buena, muy el buena. motel del gobierno del estado, Güey, pues qué mayor inestabilidad, ¿no? Pues O sea, claro. la Secretaría de Gobernación... que es quien debería de mantener la gobernabilidad a partir pues de las estrategias correctas del cabildeo, o sea, y desde ahí pues es Por un ejemplo, desastre. ¿Cuántos? Esta semana escribí yo en eConsulta, a razón del Día Internacional de la Justicia Social, que fue el lunes, escribí precisamente lo que significa la justicia social. Y la justicia social, el responsable o el área responsable del tema de la justicia social es el área responsable de la gobernanza. Y el área responsable de la gobernanza es la Secretaría de Gobernación. Si no existe una Secretaría de Gobernación enfocada a lo que tiene que hacer y está distraída en salir en espectaculares, por ejemplo, o está distraída en, hay algunos que están ahí metidos, que andan distraídos en a ver de dónde sacan contratos y convenios y andan queriendo personalizarse ellos. O sea, en lugar de estar enfocados en políticas públicas de prevención, de dignificación, de fortalecimiento, porque ahí está todo el tema, o sea, fortalecimiento de sociedad civil, el tema de los derechos humanos está en gobernación, el tema de la prevención de la violencia está en gobernación. todo El gira en tema- torno a gobernación, por favor. Gobernación tendría Es que el jefe ser, del gabinete, el jefe de la política interior de un que gobernador. eso lo de un dejaron, gobierno. eso esa estructura o esa estructura legal como jefe del gabinete, Barbosa la rompió. O sea, legalmente dijo, no es jefe de gabinete, y legalmente le quitó esa categoría. Y entonces la Secretaría de Gobernación ya era una más. Y entonces cuando Gobernación exigía que se hiciera algo, nadie hacía caso, porque ya todos dependían directamente del gobernador para todos los temas. Cuando la Secretaría de Gobernación tiene temas transversales, que Gobernación opera, pero necesita de tal dependencia para operar de manera transversal. Pero finalmente la jerarquía la dicta gobernación. Usted ya pasó por allá. No, la dictaba y La la dictaba. debiera dictar. Por, ¿sí? por eso era la Secretaría General de Gobierno. Por No, eso fue esa la cambió secretaria- Moreno Valle. Hasta el sexenio de Mario Antes- Marín era Secretaría de Gobernación Por eso, lo que con voy todas es las facultades. Secretaría de Moreno Gobernación, Valle le da un giro y la modifica hace su Secretaría General de Gobierno. Secretaría General de Gobierno. Pero Y por Barbosa eso la se regresa vuelve- como Secretaría de Gobernación. Sí, es que ahí fue donde pasó la situación. De Mario Marín para atrás, el secretario de Gobernación, Era todo. la jerarquía se la daba el gobernador. O sea, no era un tema legal, No, sino no era un había tema, necesidad, era un tema claro, de poder claro. del gobernador, de que Era llegaba, poder de facto. llegaba el secretario X a hablar con el gobernador en sus acuerdos, le decía, no, este tema velo con el secretario de Gobernación. Abajo. O sea, no hacía falta que legalmente se dijera algo así. Y entonces así se vino trabajando. Me acuerdo cuando Carlos Julián fue secretario de Gobernación en la primera parte de Carlos Alberto Julián Miltiades, Ignacio.
era el supersecretario de Gobernación. O sea, todos se acordaban con el secretario de Gobernación antes de acordar con el gobernador. Lo que pasó con Marín con Bartlett y lo que pasó con Carlos Mesa con Bartlett. Y en cambio con Rafael, cuando se va Fernando Manzanilla, le que era el quita todo ese secretario, poder. o sea, Manzanilla tuvo 2 años y pico. Para provocar que Fernando perdiera fuerza, Lo fue desmantelando. lo desmantela la Secretaría General de Gobierno y entonces todos empiezan a acordar Primero con le el meten de gobernador. cuña a que estaba ahí en retiro espiritual en Durango, a Euclid Castañón, se lo pone de subsecretario, estaba un diciembre, se va de vacaciones Manzanilla y cuando sin regresa decirle ya agua está va, Euclid. cuando regresa, ¿y qué hace acá Euclid? Euclid, Pues es el subsecretario. Euclid era, dicen las malas lenguas, que desde antes de Melquiades Morales, Euclid Castañón era el rey de los drenajes del gobierno, desde Melquiades. Era el rey del drenaje, o sea, de las alcantarillas, del underground, de todas las cosas, de las sucias. operaciones, eso. Sí. Y entonces no aparecían, no se veía, o sea, era alguien. Le voy a dar el cargo que, era un que fantasma. tuvo. No. Euclid Castañón con Melquiades Morales, él fue el poderosísimo jefe de delegados de la Contraloría, o de la CDCAP de ese entonces. Como bien dices, ¿no? Como bien dice, era el de las cañerías, para eso lo tenía Melquiades. Pero ese era un puesto nada más de donde él cobraba un sueldo. No, pero aparte de eso, sus era el actividades, garrote para llegar con cada secretario, el te que sales, hacía palo, todo, el y que le hacía pasaba todo. las tarjetas a Y eso Melquiades. precisamente era lo que pasaba. Y Por entonces eso se liga, perdón, se liga con Moreno Valle, porque era el secretario de no Finanzas. tenía que ser visible, No, no sí, tenía sí. que ser mediático. No, era Su nada, perfil nada, tenía nada que que ser ver. muy por abajo del agua. Porque él De estaba, las cañerías, como él dice. él era el rey de las cañerías. Eso era. Así es. Y de hecho, muchos que estuvimos desde la época de don Manuel Bartlett, de Melquiades, etcétera, que llegábamos, o sea, de repente pasaba y decían a ese, pero ni lo voltees a ver. ¿Por qué? Pues porque sabían. No, era el diablo. Ya sabían qué hacía. Sí. Y de repente Rafael lo pone de subsecretario de Gobernación. Y luego lo hace secretario de la Contraloría, por favor. Secretario de Contraloría. O sea, puso al diablo. La iglesia en manos de Lutero. La iglesia en manos de grueso, Lutero. ¿no? Entonces, sí fue un tema bien complicado Así es. lo que hizo Rafael. Entonces ya se vuelve Secretaría General de Gobierno y hoy precisamente esas consecuencias las está sufriendo el actual gobernador. Porque, a ver, ¿qué secretario de Gobernación? Hubo varios eventos, no sé si identificaron que hubo eventos en donde pues el protocolo es que hablen todos y al final quien habla es el gobernador, ¿no? Porque él es el quinceañero o la quinceañera. Claro. O sea, no hay más. Cuando habla el gobernador se acaba el evento. ¿Verdad? Así era eso. Sí. Bueno, pues en estos últimos eventos hablaba el gobernador y se paraba el secretario de Gobernación a hablar después. No destapó, se convirtió en Por eso, destapador, digo, por favor. no, pero hablar Y después. Salomón decía, bueno, ¿y este güey qué pedo? Ese es un tema Pues bien sí. complicado, ¿no? Oye, dice Marían Garrido, buenas tardes a todos. Jennifer López, hola Luis, saluda a Jenny. Hola, mi Jenny. Carincita, saludos, excelente programa. Jennifer López, en gobernación estatal está de la patada gracias al chismoso, intrigoso, huevón Víctor Alejandro Corrao Galeazzi. Ahí está. ¿Es subsecretario? Sí. No, qué miedo. Sí, ¿cómo no? ¿Es Oye, subsecretario, pregunto? ¿De qué está? A ver si nos Qué puede... miedo. A ¿Qué ver, cargo tiene en gobernación? Porque no me suena el nombre. no es un chavo, chavo, ¿qué puedo decir? Quizá joven. 40 años. Cuarentón, pensón. A quien, pues, Ojalá nos yo diga qué cargo conozco, pero ya en términos de la función que ejerce, no sé nada, pero sí le están aflorando muchas cosas. Imagínate todo lo que... O sea, Fernando Manzanilla, por ejemplo, es su tercera vez que fue secretario ya de Gobernación, ¿no? Ha estado 3 veces, en 3 gobiernos, uno interino y 2 gobiernos constitucionales. A pesar de todo eso, había cosas que eran muy complejas de atender. Gente de gobernación inexperta, sin saber hacer oficios, sin saber Por hacer favor, escrito, señor, lo dijimos. y que de repente ¿Cómo llegar pones en ahí, gobernación a un
personaje, un señor cuyo máximo es haber sido regidor del municipio de Sinacatepec, por favor, Luis. Sí, el tema y no inclusive menospreciamos de al saber municipio que está enclavado en la Sierra Negra. de profesionalizarte como servidor público. O sea, el tema de ser un servidor público profesionalizado, que sepas por lo menos hacer oficios, debe ser un requisito indispensable. Y el tema es la experiencia de haber estado en gobernación. Usted lo acaba de decir, acá, gobernación, ¿no? es gobernación, diría el clásico, diría el filósofo de Güemes. Bueno, por pasa lo cuando pronto gobernación dice no Héctor funciona? Manuel Pérez Cuellar, saludos al panel y Héctor. feliz fin de semana. Igual, Héctor. Sí, ahí el tema es la experiencia. Sí, por Y, supuesto. por ejemplo, algo que están haciendo ahorita que me acordé y creo que lo platicaron ustedes ayer con Iván, lo que Manuel Bartlett hizo en sus años antes de su llegar a proyecto de gobernación, Angelópolis. el proyecto de Angelópolis, y que ahorita se está empezando a incentivar. Yo espero que lo procuren y lo hagan los dos posibles candidatos, ¿no? Hay dos aspirantes. Bueno, Son dos la candidatura aspirantes, para ¿no? uno. Sí, pero yo espero que los dos hagan lo mismo, así como lo está haciendo Ignacio Mier Velasco, del tema de la construcción a través de esta asociación, de crear el tema del diagnóstico desde la base real, etcétera, que también Alejandro Armenta Mier haga lo mismo, o sea, pero que lo hagan. O sea, que independientemente de sus estrategias políticas y de qué va a pasar y de sus golpeteos, lo que vaya a pasar, que estos diagnósticos sí los hagan, que acerquen a la gente, que se genere realmente un Y diagnóstico. que ese porque diagnóstico parta de cada uno de los municipios, De la comunidades y sí. regiones, porque ese es el valor que le va a dar. los polígonos, el Estado, inclusive las ciudades, se dividen para la atención, por lo menos desde la perspectiva de los derechos humanos, se divide en polígonos. Y los polígonos se deben de ir atendiendo a razón de lo que está pasando en este polígono, en este momento y en esta realidad. Tiene toda la algo razón, similar, es algo Godina, similar. Godina tiene toda la José razón. Antonio Godina. Que el diagnóstico, que hay un, o sea, dicen los especialistas, Puebla está sobrediagnosticada. No es cierto. Por favor. No hay diagnóstico. A mí, cómo me dio pánico y terror cuando llego a la subsecretaría y que me repetían mucho el tema de que ya está sobrediagnosticado y que bueno, entréguenme los diagnósticos. ¿Dónde? Pues me entregaron diagnósticos que Del siglo pasado. No, actuales, vigentes, pero sesgados, Patitos, como sin dice usted. información, muy bonitos, muy caros, pero sin Citó información usted un real. personaje, Luis Antonio Godina, que fue el que nos dio la exclusiva en una charla que tuvimos con él la semana pasada y que la publicamos el lunes. Dice, mire Gerardo, Puebla no tiene un diagnóstico Tiene real. 30 años. Y fíjese lo que son las cosas. Si a mí me tocó, estando en la Secretaría Hizo Nacho Mier. de Hacienda, en México, nos tocó hacer el proyecto, ser integrantes del proyecto Angelópolis, antes de que Bartlett fuera candidato. Ya lo Hoy, habían construido. Luis Antonio Godina es uno de los cerebros de Ignacio Mier, por eso Ignacio Mier da este bombazo, porque lo están integrando, y lo dijo ayer Iván Galindo, un cuerpo de especialistas del agua, en los derechos, en las comunidades, en fin, es todo un cuerpo Sí. colegiado. Que eso es fundamental. Y creo que tú lo mencionaste ayer, que un buen punto que hicieron fue que tenían los requisitos, ¿no? De entrada tiene que ser Puebla. O sea, lucha social. Puebla, es un proyecto de Puebla para Puebla, de poblanos para Puebla. Y con una perspectiva de estas. Bueno, este proyecto que no se quede solamente con Ignacio Mier Velasco, sino que también Alejandro Armenta vaya a buscar hacer esto. El tema del litio está formidable, el tema de los árboles está formidable, el tema de caminar la calle está muy bien, todo está muy... Pero necesitamos meterle carnita al proyecto, a los proyectos. ¿Qué quieres ¿no? para Puebla? Sí, o sea... Yo me digo, atrevería a decir que no dudo que se hagan estos ejercicios para diagnosticar y encontrar las verdaderas necesidades de todos los poblanos. Y atacarlas, Pe- aterrizarlas. a eso voy, pero no les creo. No, yo sí.
No, Déjeme decir, yo no dudo del ejercicio de es diagnóstico. que usted es agnóstico de entrada. No. Es que cuántos años Permítame llevamos. usted, a ver, con Manuel Bartlett fue una realidad que cuando llegó su proyecto Angelópolis fue menospreciado, vilipendiado, y cuando vieron el despunte que tuvo Puebla fue otra historia. Y él es hijo de esa política, de Sí, Manuel acá- Bartlett. Y aquí yo es creo más- que si está haciendo este diagnóstico y llegase a ser candidato, y si llegase a ganar, él sabe que está obligado a hacerlo, porque si no, nos Hay va a algo, caer. hay algo bien importante, Leo. A lo mejor tienes razón. A lo mejor se hace, se genera toda esta situación. Pero hay un tema bien importante. Todos los que vayan a participar, por eso mi impulso es que lo hagan en los dos grupos. De cualquiera de los dos grupos seguramente va a salir el candidato, ¿no? Bueno, No hay más. Y además se va a hacer el gobernador. O sea, no hay más. El otro grupo, el que no quedó, va a tener ese diagnóstico para poder exigirle al que quede, y vamos a poder conocerlo los ciudadanos, ese diagnóstico, y vamos a tener un diagnóstico vigente, actual, que funciona a lo mejor políticamente. Ahí sí o tomo la electoralmente postura para ellos. de Leobardo. Si llegase a ser el candidato Armenta y gana, se lo firmo, no va a echar a andar el proyecto de... Pero de- tenemos una gran Se lo oportunidad. O sea, yo no estoy diciendo si cumple. Si Eso van a sería cumplir lo o no. deseable. Yo lo que estoy diciendo es que el diagnóstico va a estar, o sea, porque además lo tienen programado para detonarlo en septiembre, octubre, o sea, que el diagnóstico esté por lo menos del lado Ya está de la en 50%. Lo están trabajando, lo están trabajando. que ya esté. Ese diagnóstico, como el tema es transparencia, ese diagnóstico lo van a hacer público, porque también es... ¡Claro! Y ese diagnóstico nos va a servir a nosotros, a la sociedad civil, de ahora sí conocer Eso sí, una exigirle realidad hoy. a Y que ahora vaya a sí ser el gobernador vamos a que lo cumpla. Y no Ahí. solamente lo que hacemos los diferentes especialistas en los que tratamos. O sea, yo hablo de lo que yo conozco, y este es muy limitado mi mundo, mi escenario, y esta es la política pública, el traje a la medida que yo construyo, de muy limitado a lo que yo tengo, que es diferente a ese diagnóstico para construir. Con la acotación. Eso es lo Ojalá- que puede servir. Ojalá que en uno de los pocos logros que ha alcanzado el presidente López Obrador, que ha sido despertar a la sociedad en términos de Se interés meta, ¿no? político, pues cuando menos que para eso sirva, ¿no? De acuerdo. Sí, Y con la sí, acotación, Luis, no creo que a Armenta ya le dé tiempo a hacer un trabajo de este tipo, porque Y ya el se resto llevó ya 6 tarda. meses. Ignacio Ya Mier tarda. lo arrancó en agosto del año pasado. Sí. Exactamente a los 6 meses da a conocer esta primera etapa, Que fue la y reunión para en contra. exactamente, y para septiembre, octubre, al 100%, donde va a Sí, presentar el cuadro. que son los famosos, los 60,000 70,000. 70,000 que hablaba Iván, que es precisamente, Afiliados. o sea, imagínate 70,000 personas hablando desde su colonia, desde su nomenclatura, Ranchería, desde y su- decir, acá hace falta esto, y todo irlo sumando, irlo construyendo a ser un verdadero diagnóstico de piso. Suena súper. El diagnóstico. Por eso, Pero ese, suena súper. ese sí va a salir. Ahora, que lo lleven a cabo, Esa o sea, es otra ese es el tema, es que exista ese diagnóstico. Que después de 30 años podamos meternos, porque además a mí me encanta la idea, porque en el primer eje transversal, más bien el primer eje, las dos primeras palabras que están en ese eje se llama derechos humanos. Luisito, como siempre, muchas gracias, mano. Hoy fíjate que sí veniste mucho más, equilibrado, mesurado. Es que lo doblamos con el tema de su tema personal, y eso lo hizo ya Paz Florine, ya no está Me desarmó, con la me visa. No, pero sabes que sí son recuerdos Por favor. muy fuertes. Pero es una porque- catarsis, ¿estás de acuerdo, don Luis? El tema es la pérdida de todo. Sí, Menos sí, de la sí, sí. dignidad, porque yo antes de ese 10 de diciembre, 10 de abril del 2015, tenía mi patrimonio, tenía mi Un trabajo, estatus. mi despacho, tenía un nivel Pero por socioeconómico encima la muy pérdida de alto, tu todo el rollo. libertad. No, La tenía- pérdida de tu libertad, o sea. Tenía todo, o de la vida. podía dormir, Eso. pero desde ese día estoy escribiendo para hacer catarsis, y uno de los pasajes, rápido se los digo, en la noche yo terminé en un lugar,
me iba a quedar a dormir en un sitio, logré poderme quedar en un hotel, en ese hotelito de paso, cuando apagué la luz, no veía más allá de la mano, o sea, estaba muy oscuro, y me acuesto, cierro los ojos, y cuando cierro los ojos, parece, cuando tienes la luz, que te prenden la luz, tienes los ojos cerrados, y dices, ay, bueno, yo lo primero que pensé no fue, ¿qué pasa? Sino dije, ya cayeron. Ya llegaron. No abría los ojos, porque decía, en el momento que abra los ojos, lo que voy a ver va a ser un fusil, una pistola apuntándome, y va a ser lo último que voy a ver, ¿no? O sea, porque además ya me fui, ya no estoy, ya nadie pierde. Qué etcétera, angustia, ¿no? qué angustia. Y no abría los ojos. Sí, terror y horror. Hasta después me imaginó 80,000 cosas y no los abrí. Dice, es que si los abro, me van a matar. Y si los abro, finalmente dije, pues los abrí y estaba todo oscuro. O sea, por lo pronto. pero horrible. No, por horrible, supuesto. horrible. Por lo pronto, viernes, fin de semana. Los mezcalitos. Rico, ¿no? Los mezcalitos. Pues, tú le metes a todo, relajar. así es de que es igual. Eso, a todo. Como ya sabes más quién. mezcal, amigo. Más mezcalito. Vamos a corte. Oiga.